Cuando nos preguntamos qué es la identidad, lo primero que pasa por nuestra cabeza es nuestro documento de identidad. En el documento de identidad nosotros encontramos estos datos que nos hacen una persona reconocible dentro del millar y de los millones de seres que habitamos aquí en el Perú. Pero ¿eso es solo la identidad? ¿Basta tener un DNI para tener una identidad? En realidad, haciendo una explicación desde una aproximación un poquito más social o filosófica, la identidad es un proceso que supera con creces los datos que están en el DNI. Es decir, efectivamente nosotros somos un nombre, un apellido, una fecha de nacimiento, unos 7 dígitos en el DNI, pero somos mucho más que eso. Y en términos generales, cuando nosotros nos preguntamos por la identidad, estamos haciendo alusión a un conjunto de elementos, más allá de los normativos, que hacen que nosotros seamos unas personas únicas e identificables en este mundo. Para abordar el tema de la identidad, yo voy a recurrir a la concepción de la identidad que utiliza el antropólogo Jansson. Para Jansson, la identidad es siempre un proyecto inconcluso. ¿Por qué no será un proyecto inconcluso? Porque la identidad nunca está terminada. Siempre es un proceso que está en constante movimiento, en constante construcción. La identidad hace alusión a todas las experiencias que nosotros vamos acumulando en nuestra vida y que nos van determinando y moldeando como las personas que somos. Nuestros gustos, nuestras preferencias musicales, culturales, nuestras relaciones sociales, todas ellas van cambiando a lo largo del tiempo. Para Jansson, entonces, la identidad es este proyecto, siempre en construcción, que implica la coherencia de dos elementos fundamentales. La existencia autónoma, es decir, la afirmación de la persona como un ser individual y con capacidades de desarrollo. Y dos, el sentido de pertenencia al mundo social. Es decir, que yo me ubico dentro de uno o varios grupos. Me ubico como una estudiante universitaria, como una trabajadora, como miembro de una determinada iglesia, como miembro de mi familia, como limeño, ayacuchano, loretano, como peruana, colombiana, es decir, inscrita a diversos grupos sociales. Y son estos dos elementos, la existencia autónoma, el reconocimiento de mí misma, mis definiciones, mis posibilidades y la pertenencia al mundo social o a los diversos mundos sociales que hace que yo sea la persona que yo soy. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la identidad, siempre estamos aludiendo a un proceso que no solamente tiene que ver con nosotros mismos, sino que se da dentro del mundo social, siempre en relación con los otros. En ese sentido, como dice Jansson, la identidad es un componente muy relacional y que se forma de una forma dialógica con el entorno. Así, cuando nosotros hablamos de identidad, tenemos que necesariamente recurrir a estos dos otros conceptos, el de la diferencia y el del reconocimiento. Diferencia y reconocimiento. ¿Por qué hablamos de diferencia? Porque cuando yo me defino a mí misma, lo hago en virtud de la similitud o la oposición con los otros. Me identifico como una universitaria en virtud de que no me identifico con ser trabajador, ser empleado, etc. Me identifico como mujer en virtud que no me identifico como hombre. Esa es la diferencia. Y también el reconocimiento del entorno en el que pertenezco. Miembro de determinada iglesia, miembro de determinada región, miembro de determinado grupo cultural, etc. Es por eso que estos dos conceptos siempre están, como decía Jansson, en función de los otros. Pero entonces, a pesar de que somos inscritos dentro de un grupo social por oposición y por diferencia, ¿qué es lo que nos hace que nosotros seamos nosotros mismos? ¿Qué es lo que hace que sea nuestra identidad? ¿Cómo se construye nuestra identidad? La identidad entonces se caracteriza por 3 puntos. La singularidad de las características que me constituyen, que es imposible si no tomamos como referencia a las otras personas.
el proceso de la intersubjetividad, que lo vamos a explicar un poquito más a continuación, y la tercera es la imposibilidad de estar fuera del tejido social. Es decir, aunque nosotros seamos personas particulares e incluso no nos identifiquemos con todos los aspectos de la sociedad, somos seres sociales, hemos sido criados ahí, en virtud de la socialidad, somos lo que tenemos, somos los que somos y no podemos estar fuera de esos márgenes. Vamos a ver entonces qué es la intersubjetividad. La intersubjetividad es ese proceso que influye e impacta en lo que es nuestra construcción de las identidades. La intersubjetividad está definida como un proceso empático donde uno empieza a encontrar y a reconocer a las otras personas. El otro entendido como una persona distinta a ti, que puede tener distintos pensamientos, distintas creencias, distintas idiosincrasias, pero con el cual uno reconoce tener algunas ideas en común. Por ejemplo, parte de la intersubjetividad peruana está fundada sobre la idea de la gastronomía, el orgullo por la geografía, nuestro uso por ciertos deportes. Todo eso son ideas intersubjetivas. Están en cada una de las cabezas, a pesar de las diversas personas que los componen, pero son ideas comunes a todos. Pero en este proceso de la intersubjetividad, en este proceso en el cual nosotros estamos dentro de un tejido social, vamos reconociendo que existen personas que son semejantes a nosotros en tanto credo, cultura, preferencia política, etcétera, y también que existen personas distintas, las personas que categorizamos como los otros, que es un grupo etéreo de personas que pueden tener pensamientos distintos a los nuestros. Pero igual, a pesar de eso, existe un proceso intersubjetivo entre las personas, entre el nosotros y los otros, en virtud a dos razones. Primero, porque todos somos seres sociales y somos personas éticas, es decir, podemos reconocer en las diferencias el valor de las otras personas, el valor completo de las otras personas. Y segundo, porque tenemos que tener una actitud moral frente a los juicios que hacemos con las otras personas. ¿Y por qué hay tanto cuestionamiento moral u ético en el tema de la identidad? Porque la identidad va a influir de manera muy especial y se va a ver influida por lo que es el tema del reconocimiento. Bueno, hemos visto entonces en este primer video lo que es la identidad, el proceso de la construcción de la identidad, que es un proceso siempre móvil, siempre en constante movimiento, nunca inconcluso, siempre también en virtud a las otras personas, y que va a determinar cómo nosotros vamos a desarrollarnos a lo largo de nuestra vida.